Bien. Hoy es jueves 22 de octubre. Vamos a grabar nuestro video número 46, aproximadamente de media hora cada uno. Y en este video vamos a comentar, no sé si vamos a ver hasta dónde llegamos, una bibliografía, una parte de la bibliografía que tenemos para esta unidad, que es el capítulo 4, denominado Sector Público, de Diego Rubensal. Diego Rubensal es un economista, ustedes lo pueden googlear, un economista muy joven, que ha escrito recientemente un libro sobre las crisis en la Argentina. Es un colega muy, muy, muy interesante, y vamos a tomar, es muy interesante y abarcativa la forma en que él habla sobre el sector público y la economía. De manera que vamos a comenzar, vamos a hacer algunas referencias, probablemente nos lleve 2 videos esta bibliografía de Diego Rubensal. Lo primero que hace es muy interesante porque divide la esfera pública de la vida de la esfera privada de la vida. Esta es un abordaje muy diferente al tradicional que venimos analizando de manera crítica, de trabajar sobre la base del mercado primero e incorporar, como pegando, al Estado después. Y él alude a la antigua Grecia, que son ejemplos que siempre se dan, incluso para el surgimiento de la idea de economía, la idea de una economía familiar. De ahí la palabra economía doméstica, tiene que ver con el financiamiento, el manejo, la gestión de la unidad familia, como unidad económica. Y después la esfera pública en la Grecia antigua, que ustedes van a estudiar en otras materias, que estaba ligada a otro tipo de dinámica de la vida, otra dimensión de la vida, con otro tipo de compromisos. Después alude Diego a una gran filósofa alemana, Hannah Arendt, 1906-1975, una extraordinaria, una de las mentes más brillantes, perseguida por el nazismo, nacionalizada estadounidense, donde, bueno, en los trabajos de Arendt también se pueden encontrar, vamos a ver si podemos incorporar, se pueden encontrar referencias a la diferencia, a la diferencia entre la esfera privada, donde los deseos y las necesidades eran una dimensión distinta a lo que después sucedía en la esfera de lo público. Bueno, otro de los grandes pensadores, tiene 91 años, viviente ahora en Alemania, Jürgen Habermas, que también lo van a ver, vamos a ver si podemos incluir un video sobre su obra sobre el Estado. También ha escrito abundantemente y ha redimensionado la idea del Estado en la economía y en la sociedad actual. Así que todos los antecedentes que quieran buscar tanto sobre Hannah Arendt como Habermas les van a venir muy bien, no para esta materia solamente, sino para todo el resto de la carrera. Ahora, fíjense ustedes, la idea que plantea Diego Rubensal es distinta, porque él lo que está diciendo es, siempre existió el Estado en la vida económica, siempre con el desarrollo capitalista, Estado, sector privado, forman parte de un mismo fenómeno. Que ahí es donde queremos señalar nuevamente la diferencia de enfoque entre esta otra visión más convencional de presentar al mercado como la lógica natural y después al Estado como interviniente a posteriori. Después Diego da unos ejemplos claros de algo que ya conversamos e incluso se complementa mucho con los videos sobre el pensamiento keynesiano, que es cómo es la crisis del 30, de 1930, la que va a poner nuevamente, y el pensamiento keynesiano consecuente, va a poner nuevamente el Estado en un lugar protagónico de la economía y de la sociedad. Fíjense ustedes que, por ejemplo, cita Diego algunas expresiones de Adam Smith,
que también hay que tomarlas en el contexto. Acá podemos hacer una observación. Cuando se hacen referencias a las grandes obras de estos clásicos, lo mismo pasa con los pensadores del derecho y cualquier ciencia, debemos considerar, no podemos tomar literalmente lo que dicen, debemos este, ponderar su obra, las posibles interpretaciones, pero de hecho eso es lo que les da el carácter de pensadores. Pero de todas maneras, estas frases son importantes porque fíjense ustedes que cita Diego a Fernández López, que es un profesor de la UBA, muy gran estudioso de la historia del pensamiento, y habla directamente de la disparidad social y el rol del Estado. Vamos a leerlo muy breve, dice así: allí donde existen grandes propiedades, existe gran desigualdad. Parece estar escrito para hoy. Para, para cada hombre riquísimo habrá por lo menos 500 pobres. La abundancia de los ricos despierta la indignación de los pobres, que con frecuencia se ven arrastrados a atropellar las posesiones de aquellos. Fíjense ustedes qué interpretación, fíjense ustedes qué interpretación particular, teniendo en cuenta que el origen de estas grandes posesiones también también fueron en gran medida históricamente apropiaciones. Entonces, dice, solo bajo el cobijo del magistrado civil, o sea, ustedes en el futuro, el propietario de esas valiosas propiedades puede dormir tranquilo en la noche. Se encuentra siempre rodeado de enemigos desconocidos, a los que, aunque nunca haya provocado, nunca puede apaciguar, y de cuya injusticia solo puede ser protegido por el brazo poderoso del magistrado civil. Por consiguiente, el establecimiento de un gobierno civil es indispensable para la adquisición de propiedades grandes y valiosas. La autoridad civil, en cuanto es una institución destinada a asegurar los bienes y propiedades, se instituye en realidad para la defensa de los ricos contra los pobres, es decir, de los que poseen algo contra los que no poseen. Bueno, yo les recomiendo analizar y pensar esta concepción que está involucrando directamente lo que ustedes van a hacer, la justicia, el ejercicio de la profesión, lo que es el Estado planteado como asegurador de las propiedades de los ricos, frente a lo que habíamos conversado referido al estado de bienestar o al estado protector o al estado social, como decían los socialistas utópicos. Bien, muestra después Diego algo que ya habíamos señalado, que da algunos datos que vamos a revisar sobre la crisis del 30. ¿Por qué les recomiendo que revisen nuevamente este periodo de la historia? Porque da muchos elementos para comprender el nuevo papel del Estado que va a aparecer a finales de los 30 y va a durar hasta mediados, finales de la década del 70. Entonces, él habla de la crisis del 30, cita la desocupación, la caída de la producción, del orden de la industria 40%, las desocupaciones superiores al 22%, en Alemania fue mayor todavía que en Inglaterra, y el gobierno norteamericano del presidente Hoover opta por el programa de austeridad. Opta por la reducción del gasto público, la reducción del Estado, basándose en la idea pre-keynesiana de que precisamente esto va a posibilitar la inversión, el crecimiento y la solución del tema de la desocupación y la caída de la producción. La misma, una historia esencialmente que se repite. Esto demostró que fracasó, los mecanismos de ajuste automático del Estado no funcionaron, como en toda la mayoría de las circunstancias, la reducción del Estado no hace más que agravar
la crisis económica, y aparece entonces el presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, y este fenómeno, que también les recomiendo que busquen y analicen en todo lo que puedan, porque es muy ilustrativo, del New Deal o nuevo acuerdo. Y fíjense ustedes lo que dice el doctor Cholby sobre, citando a Roosevelt, dice: un gobierno tiene la obligación definitiva de impedir el hambre o el estado de extrema necesidad de cualquiera de sus miembros, hombres o mujeres que intentan mantenerse pero no pueden. El presidente Roosevelt de Estados Unidos. Fíjense ustedes la frase que acabamos de leer de Smith y la que hablamos de Roosevelt, y ahí van a tener clarita dos preconceptos para discutir, para analizar, para criticar: el Estado protector de los ricos, dicho así claramente por Adam Smith, o el Estado protector de los necesitados, la filosofía del New Deal y Roosevelt. Bueno, obviamente un personaje también muy poderoso, un mecanismo muy poderoso, la banca Morgan, se opuso, y también es interesante la frase de Morgan, cuando dijo: nosotros somos la clase ociosa, y no, la clase ociosa no se puede destruir porque somos los que podemos permitirnos pagar una sirvienta. Este argumento es interesante, es decir, la clase ociosa existe porque no está muy lejos esto de la idea de la teoría del derrame, que si hay personas muy ricas, esa riqueza, aunque esté concentrada, derrama y no resuelve, pero de alguna manera impacta positivamente en los. Bueno, el otro ejemplo el otro hecho fundamental que cita Diego sobre la cuestión del New Deal es, bueno, algunos ejemplos de cómo fue transformándose el Estado. Si podemos, vamos a hacer un video sobre el New Deal, específicamente porque es muy ilustrativo. Entonces él habla, por ejemplo, de las grandes obras públicas. Se enfatizó la generación y producción estatal de energía hidroeléctrica. Fue uno de los proyectos más importantes, más relevantes, que ya se comenzó a articular en el 33, en el año 1933. Se emplearon 8.500.000 personas, 8.500.000 personas para construir autopistas, caminos, parques, ciudades verdes, edificios y puentes. Entonces, ahí lo que estamos mostrando en este texto de Diego es la relación entre el pensamiento keynesiano que estamos analizando por el lado de nuestros videos de historia del pensamiento y la experiencia concreta del New Deal. Obviamente que todo esto provoca el impacto de la Gran Depresión. Ustedes podemos ver muchas películas interesantísimas sobre lo que fue en Estados Unidos la Gran Depresión, el desempleo, y cómo el ascenso, por un lado, del papel del Estado, también debemos analizar su versión fascista, el fascismo en Italia, también como un fenómeno muy particular y muy violento de reacción social o consecuencias de la reacción histórica de las grandes crisis económicas. Bueno, este proceso que deriva en la guerra, a posteriori, después cuando se concreta la paz, se consolida. Y ahí es donde converge esta nueva idea del Estado con un papel central en la economía y converge con un nuevo orden internacional que procuraba la paz.
1945, los acuerdos de Bretton Woods. Esto da lugar a este fenómeno que es la versión de posguerra de lo que sería el Estado social de alguna versión dentro del capitalismo, de los socialistas utópicos, que es el Estado protector o Estado de bienestar. Tema que también vamos a seguir discutiendo. Y Lord Beveridge, que fue uno de los teóricos del Estado de bienestar, dice que el sistema capitalista ha demostrado incapacidad para producir una demanda constante y adecuada de lo que produce el sistema económico. Fíjense ustedes qué importante. Traigamos el multiplicador acá. Eso es lo que está detrás de la propuesta del modelo del multiplicador. Es decir, la inversión canalizada hacia lo financiero se aleja de la inversión autónoma, se aleja del sistema productivo, por lo tanto, no se puede producir porque no se puede vender lo que se produce. Y esta crisis de demanda, es decir, falta de demanda, la vamos a seguir trabajando, es uno de los fenómenos más interesantes, más estudiados y más analizados del capitalismo. Un sistema que dentro de su mecanismo no puede resolver la discrepancia, la divergencia entre la concentración del ingreso, que es una consecuencia directa de su evolución, pero la parte negativa de eso es que al concentrarse el ingreso se cae la demanda y la producción no tiene cómo transformarse nuevamente en dinero para que el circuito continúe. Esas son las famosas crisis de realización. Desde una realización quiere decir venta, transformación en dinero en el lenguaje marxista. Entonces, esboza Diego acá, en esta versión británica de Beveridge del New Deal, y nuestras regiones, la región de América Latina se vio también impactada por este nuevo escenario estructural, económico-político internacional, dando lugar a los procesos de industrialización de economías como la economía argentina, que si bien tenían indicadores en la década del 30, ya tenían antecedentes de industrialización, después de la crisis del 30 se acelera el proceso industrial a través del modelo que se denomina industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, también los países de América Latina formaron parte de esta nueva dinámica porque estos procesos de industrialización por sustitución de importaciones estuvieron muy ligados, estuvieron dirigidos, coordinados, conducidos por el Estado. Bueno, hechos entonces que reformulan o reconstituyen el papel del Estado. Primero la cuestión ideológica, el abandono de las ideas liberales del laissez-faire, que se van a volver con mucha fuerza en la década del 70, los gastos militares que continuaron. No olvidemos esta idea que ya conversamos, los gastos militares implican gasto público. Cuando los países que inician guerras, que llevan adelante guerras, se tienen que armar, y eso implica toda una estructura de lo que, por ejemplo, en Estados Unidos se llama el complejo industrial militar, que forma parte esencial de la economía. Después viene toda la parte que directamente tiene vinculación con ustedes, y también la vamos a comentar lo más que podamos, todo el avance del estado de bienestar en cuanto a la legislación social, sistemas de jubilaciones, sistemas de pensiones, asignaciones familiares, subsidio de desempleo. La aparición de este fenómeno que ustedes van a estudiar intensa y profundamente
a lo largo de la carrera. Bueno, acá da datos. En los países industrializados prácticamente se duplicó el gasto social entre la década, finales de los 50 y principios de los 70, llegando a porcentajes. Por ejemplo, en Alemania llegó al 62% del Producto Bruto, 47% en Inglaterra, 53% en Suecia, es decir, experiencias de economías conducidas precisamente por el Estado. Esta idea que habíamos mencionado de economías mixtas. Esta estructura de economías mixtas que habíamos enunciado se señala también en esta bibliografía. Y otro fenómeno que también necesitamos conocer y profundizar es de las empresas públicas, que ya mencionamos son empresas del Estado. Vamos a tratar de trabajarlo. Todo esto viene, toda esta bibliografía y el análisis que estamos haciendo del pensamiento de Keynes apunta a poner en crítica, poner en cuestionamiento esta otra idea del modelo de flujo circular de puro mercado y la intervención del Estado, y también de construir un concepto que es el de que muchas veces los estudiantes de la carrera de abogacía tienen, que el Estado tiene el papel regulador de la actividad privada. Bueno, acá estamos tratando de dar fundamentos, elementos para mostrar que es otra. Ahora, viene entonces la etapa más reciente, que todavía está, y ahora en épocas de pandemia está siendo rediscutida. Aparece una nueva onda, una nueva ofensiva neoliberal más intensa aún, en la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra. Todo esto lo vamos a ir revisando, y se instala de nuevo el paradigma ideológico de la retirada del Estado, la reducción al mínimo del Estado, y vuelve nuevamente esta idea del Estado para proteger los derechos de propiedad. Para proteger los derechos de propiedad. Esta cuestión es muy importante. Fíjense ustedes algo. Nosotros estamos trabajando en esta materia, en este video, un enfoque totalmente transdisciplinario. Y esta es nuestra propuesta académica, nuestra propuesta para las clases, porque se entienden, se comprenden, se profundizan mucho mejor los fenómenos si se abordan desde una perspectiva transdisciplinaria. Si no se conoce la historia, no tenemos explicaciones para los cambios económicos, tampoco para las transformaciones sociales. Y la normativa jurídica, la norma que ustedes van a estudiar, no es una norma vacía, sino que se integra a todo este complejo de disciplinas que se ocupan de entender la sociedad. Bien, ahí menciona Diego Rubensal en su descripción de qué es lo que está pasando y las transformaciones del Estado, a otra economista muy italiana, muy interesante, Mariana Mazzucato, también contemporánea, donde esta economista es muy interesante, ha estudiado mucho los fenómenos del cambio tecnológico reciente, la aparición de Internet, del GPS, de todos los recursos, y hay toda una línea de pensamiento que tiende a demostrar, y esto también lo vamos a profundizar porque es muy interesante, que tiende a demostrar que todo este cambio tecnológico, todas estas revoluciones tecnológicas, fueron de alguna manera lideradas, conducidas por el Estado.
Hay toda una línea de pensamiento muy interesante dentro de la economía, se denominan los economistas del cambio tecnológico, que precisamente se ocupan, estudian eh, el movimiento de la economía y la transformación de las estructuras económicas en relación muy directa y explicadas por estas transformaciones tecnológicas. Concepto que tiene puntos de contacto con la visión marxista de que el sistema capitalista está estimulado, conducido, motorizado por lo que Marx denomina el desarrollo de las fuerzas productivas, que no es más que la acumulación de conocimiento de la humanidad puesta en funcionamiento en los procesos de producción. Ahora, por supuesto que también esto obviamente esto no quiere decir, vamos a registrar también entonces a Mariana Mazzucato como un antecedente para comentar en algunos videos próximos, y también, bueno, otro economista muy conocido, muy mediático, que es Alfredo Zayat. Fíjense que Alfredo Zayat también en su libro habla y dice: para el liberalismo el Estado es intervencionista cuando afecta a los intereses de los grupos privilegiados. En cambio, cuando dicta regulaciones de desregulación para dejar al mercado funcionar con poco o ningún control, el liberalismo afirma que hay menos Estado. No es así. Hay Estado para permitir que el mercado sea el factor ordenador de la economía. Bien, esta idea es muy interesante. La retirada del Estado aparente en realidad es protección de las fuerzas del mercado. Y las fuerzas del mercado no operan sobre la estructura económica únicamente de la manera en que está prevista en la teoría, sino que la teoría tiene que ir de alguna forma por detrás explicando las distorsiones, las deformaciones de sus postulados, cuando estos postulados se llevan a la realidad. Hay dos ejemplos muy importantes en la vida argentina, hechos históricos. Uno en la vida argentina, que es la política económica de la dictadura militar, que si podemos también vamos a profundizar. El ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Hoz, que sostenía que la función del Estado es subsidiaria del sector privado. Fíjense ustedes que esto viene a interrumpir un proceso de muchas décadas de orientación estatal de la economía, el quiebre después del golpe del 76. ¿Por qué? Porque si bien las dictaduras digamos, del 66 al 72, que fue la de Onganía, Levington, Lanusse, tuvieron intentos privatizadores, de ninguna manera podemos asimilarlas a asimilar su política económica a la política económica posterior. De hecho, el experimento neoliberal de Chile, que fue uno de los primeros del mundo, 1973, con el golpe de Estado, el asesinato del presidente Salvador Allende y el gobierno de Pinochet, fue uno de los ejemplos más agudos, extremos de aplicación, de vuelta atrás y renacimiento de esta ola de retirada del Estado. Son muchos los ejemplos de quienes piensan, de los economistas que piensan, vamos a ir citando, que la retirada del Estado no es más que una apariencia para la convalidación de privilegios y beneficios. Es decir, lo que
lo que hay, retirándose el Estado protector, no aparece un Estado neutral, sino que se consolidan privilegios que ustedes seguramente en la trayectoria en el trayecto de su formación universitaria, en el trayecto de su carrera, van a poder profundizar sobre esta idea y van a poder pensar, reflexionar en qué medida la reducción del Estado, la retirada del Estado, no, no implica una consolidación, un avance de privilegios. Además de, bueno, la privatización de las obras públicas con la consecuente corrupción, la destrucción de las empresas del Estado, lo que posibilita la instalación de tarifas que son elevadas y dejan de lado, digamos, impiden que los servicios de gas, de electricidad lleguen al total de la población, de manera que esto es un círculo vicioso, porque nuevamente los aumentos de tarifas se siguen sucediendo, siguen superponiéndose más exclusión de personas que no pueden disfrutar, no pueden tener, no disfrutar, no pueden tener de estos servicios que son esenciales. En fin, toda un tema que lo tenemos que abordar no solamente desde el sentido común, desde lo que pensamos, sino tratar de críticamente reformularlo a partir de los análisis de estos economistas y de estos expertos. Entonces, estamos en la actualidad, hoy 22 de octubre de 2020, en este año tan particular, estamos en un momento en el que se está nuevamente discutiendo la posibilidad de un regreso del Estado. Si ustedes analizan y ven la información cotidiana de lo que a raíz de la pandemia, de lo que se está sucediendo en los países europeos, lo que manifiestan los directivos del Fondo Monetario, van a ver que estamos ante la posibilidad de una nueva etapa. Obviamente no sabemos todavía cómo va a ser este nuevo capitalismo de Estado o capitalismo mixto, cómo aparecerá, pero bueno, estas son, para comprender estas cosas es que tenemos que profundizar en el análisis del Estado y del sector público.